Era una mañana tranquila en Roma cuando el mundo recibió la noticia. Francisco, el Papa venido del fin del mundo, había cerrado por fin los ojos cansados, después de años de cargar no solo con la mitra, sino también con los dolores de los humildes, los gritos de los olvidados y las esperanzas de los que aún creían. En sus últimos días, Francisco pidió pocas cosas: que le leyeran fragmentos del Evangelio de Mateo, que le llevaran cartas de presos y migrantes, y que dejaran las ventanas abiertas para que pudiera escuchar el sonido de la ciudad que tanto amó. No quiso cámaras, ni discursos largos. Solo pidió rezos sencillos, de esos que nacen del corazón y no de la ceremonia. Murió en paz, con un rosario desgastado entre los dedos y una leve sonrisa. Algunos dicen que sus últimas palabras fueron un susurro: cuiden a los pobres. La plaza de San Pedro se llenó de inmediato, no de gritos ni llantos, sino de un silencio inmenso, como un manto que cubría a todos. Creyentes y no creyentes, jóvenes y viejos, se reunieron bajo el mismo cielo. No importaban las diferencias, porque Francisco, desde su primer día, había hablado a todos: a los heridos, a los que dudaban, a los que esperaban un gesto de compasión en un mundo que a veces olvida ser humano. Su funeral no fue un espectáculo de poder, sino una procesión de amor sencillo. Trabajadores, cartoneros, niños de la calle, mujeres olvidadas, refugiados, todos aquellos por quienes había vivido. Y mientras las campanas de Roma tañían lentas, el mundo entendió que no había muerto solo un papa. Había partido un pastor que nunca se cansó de buscar a la oveja perdida. Mientras el cortejo avanzaba lentamente por la vía de la conciliación, un viento tibio, casi marino, acarició los rostros inclinados. Algunos viejos decían que era el espíritu del sur, de aquella Buenos Aires que lo había visto crecer entre adoquines y rezos sencillos. Francisco no reposaría bajo los mármoles fríos de las tumbas papales, como muchos esperaban. En su testamento sencillo, escrito a mano temblorosa meses antes, había dejado instrucciones claras: no quiero monumentos, que mi cuerpo regrese al polvo, como cualquier hijo de Dios, que recen por mí y que sigan trabajando por la justicia. Sus restos fueron depositados en un rincón discreto de los jardines vaticanos, bajo un olivo antiguo que él mismo había bendecido. No había mármoles ni inscripciones doradas, solo una pequeña placa de madera con una frase que resumía su vida entera: él vivió para los demás. Esa tarde, mientras el sol se escondía tras la cúpula de San Pedro, algo inaudito ocurrió. Millares de personas, de distintas lenguas, credos y colores, comenzaron a rezar, cada uno en su idioma, cada uno a su modo. No era un acto organizado. Era el pueblo que, de manera espontánea, se había unido en un único clamor de gratitud. Los poderosos del mundo, reunidos en una asamblea improvisada, comprendieron entonces que Francisco había dejado un vacío imposible de llenar. Sus gestos de humildad, su risa quebrada, su persistencia en hablar de los últimos, los descartados, habían sembrado algo más fuerte que el miedo o la obediencia. Había sembrado conciencia. Esa noche, en miles de ciudades, de pueblos polvorientos, de barriadas olvidadas, hubo cenas compartidas, reconciliaciones, abrazos inesperados, porque su muerte no era el final, era el principio de una siembra silenciosa, profunda, eterna. Y bajo las estrellas de Roma, alguien, quizá un niño, dejó una carta al pie del olivo donde descansaba Francisco. Decía en letras torcidas, como quien aún aprende a escribir: gracias por mirar a los que nadie miraba. Vamos a seguir, te lo prometemos. La noche en que el alma de Francisco dejó la tierra, hubo un instante en que todo pareció detenerse. Ni los relojes marcaron el tiempo, ni las palomas volaron sobre Roma. En ese breve segundo suspendido, Francisco se encontró caminando, ligero y sin dolor, por un sendero de luz tibia. A lo lejos, bajo un gran árbol, alguien lo esperaba. Era una figura vestida de blanco, descalza,
con los ojos llenos de un amor imposible de describir. Francisco, que había hablado toda su vida sobre él, ahora lo veía frente a frente. Jesús lo recibió con un abrazo, como un hermano perdido que vuelve a casa. «Bienvenido, Paco», le dijo, usando el apodo cariñoso que algunos de sus viejos amigos usaban en la infancia. «¿No me vas a regañar?», preguntó Francisco, sonriendo con esa ironía humilde que nunca abandonó. «¿Por qué habría de hacerlo? Tú hiciste lo que pudiste. Eso es todo lo que siempre pedí». Caminaron juntos bajo un cielo imposible, lleno de colores que la tierra no conocía. Francisco vio rostros conocidos, niños de barrios olvidados, ancianos solitarios, madres coraje, migrantes sin patria. Todos ellos venían a saludarlo, no como a un rey, sino como a un amigo. Jesús le mostró entonces un río inmenso de almas, millones de almas tocadas por sus gestos pequeños, una sonrisa ofrecida al pasar, un plato compartido, una carta contestada a mano, una bendición dada en un hospital perdido. «No lo sabía», susurró Francisco, con lágrimas que ya no dolían. «No era necesario que lo supieras», respondió Jesús. «El amor verdadero no lleva cuentas». En la tierra, la noche avanzaba. La plaza de San Pedro seguía llena, pero no había caos ni tumulto. Solo una vigilia silenciosa, como si el alma del mundo se hubiera detenido para escuchar. Allí, entre tantos, una anciana que apenas podía caminar encendió una pequeña vela y murmuró: «Él no cambió el mundo, nos cambió a nosotros». En el cielo, Francisco miró a Jesús y preguntó: «¿Y ahora qué hago?». Jesús sonrió, esa sonrisa que redime todo dolor. «Ahora descansas, Paco. El resto lo siguen tus hermanos». Francisco cerró los ojos, no para dormir, sino para renacer, y el cielo entero celebró en silencio, como un jardín que florece de madrugada. El mundo, con sus urgencias de siempre, parecía querer olvidarlo todo. Guerras, ambiciones, injusticias volvían a repetirse como viejas heridas. Pero algo, una semilla silenciosa plantada en los corazones, había comenzado a germinar. No fue inmediato, ni masivo. Fue un cambio tímido, casi invisible, en parroquias humildes, en escuelas polvorientas, en hospitales donde el dolor era un huésped diario. Pequeños grupos de hombres y mujeres empezaron a vivir de otra manera. No esperaban que los grandes poderes cambiaran. Ellos cambiaban donde podían, en su casa, en su calle, en su barrio. Recordaban las palabras de Francisco: «Las grandes revoluciones de la historia han pasado por el corazón de los pequeños». Y así, sin proclamas, sin micrófonos, la revolución de la ternura, como él la había llamado, comenzó. Una joven maestra en África abrió la primera escuela gratuita para hijos de migrantes, recordando cómo Francisco pedía: «Eduquen con el corazón, no solo con la cabeza». Unos campesinos en Asia compartieron sus cosechas con los pueblos vecinos, sin esperar pago, inspirados en su llamado a la fraternidad universal. Un puñado de políticos en América Latina, cansados del cinismo, fundaron un movimiento basado en la honestidad, tomando como lema una frase suya: «La política es una de las formas más altas de caridad, si se vive como servicio». Incluso dentro de la propia iglesia, voces jóvenes se atrevieron a levantar la bandera del cambio. Recordaban cómo Francisco había pedido una iglesia pobre para los pobres, una iglesia que no se encerrara en palacios, sino que caminara en los barrios, en los hospitales, en los refugios. Y poco a poco, esas voces, antes marginales, se hicieron mayoría. En Roma, el olivo bajo el cual descansaba, ya anciano y retorcido, seguía dando frutos. Miles de peregrinos anónimos venían cada año, no a pedir milagros, sino a prometer algo pequeño pero verdadero. Hoy seré mejor. Hoy ayudaré a alguien. Hoy voy a construir algo que dure más que mi propia vida. No se levantaron monumentos de mármol para Francisco. Su verdadero monumento eran esos actos diminutos de bondad que, como hilos invisibles, tejían un nuevo mundo.